El afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Hoy vamos a comenzar hablando acerca del afán. Dios mediante, la continuaremos la semana que viene porque es largo esto. Y después vamos a hablar acerca de la que es la emoción destructiva, que es la ansiedad. Que a veces nosotros la hablamos muy rápidamente, decimos estoy ansioso y ya creemos que tenemos un problema de ansiedad y no es así. Entonces vamos a tratar de identificarlo hoy, qué es una cosa y qué es otra, y a medida que vayamos charlando se van a ir dando cuenta. La Biblia habla mucho, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero también encontramos en algunos salmos acerca de estas dos temáticas, el afán y la ansiedad. Entonces vamos a comenzar hablando en primer lugar acerca del afán, allí en Mateo capítulo 6, versículo 25, pero antes quiero tratar de introducirlo un poquito en el tema. ¿Cuántas veces tenemos cosas por hacer y no nos alcanza el día para hacerlos? ¿Le ha pasado alguna vez que usted arranca la mañana y dice, bueno, tengo que hacer todo esto? Y a medida que va pasando la mañana, se complica la mañana, ¿o no? Y se complica la tarde y se complica la noche y empezamos con una cantidad de cosas y terminamos al final del día con más cosas que con las que habíamos arrancado. ¿Le pasó alguna vez? ¿No? Empezaste que decías, tengo todo esto para hacer, las empezaste a realizar las cosas y, no sé, de repente vas a, tenés que cambiar algo, alguna luz, vas a tratar de arreglar, creías que era solamente cambiar el foquito, te diste cuenta que no, que había un cable ahí cortado, empezás a hacer todo el seguimiento, te diste cuenta que no tenés cable, tenés que ir a buscar cable, volvés, te fijás cuando preparás todo, te das cuenta que los cables que tenías no llegan a destino, así que tenés que empalmar de alguna manera. O sea, vos empezás con una cosa y cuando empieza a pasar el día, termina siendo otra totalmente distinta. Y se complica la mañana, se complica el día y esa lista que teníamos armada de 3, 4, 5 cosas, se armaron 6, 7, 8. ¿No? Y quisiste hacer una transferencia, la haces mal y ahora tenés que hacer todo lo que tenés que hacer para hacer la transferencia. Agarrás y tenés que ir a una dirección y de repente te pasa algo y cuando estás yendo se te rompe la moto, se te pincha la rueda, ir a llevar la moto, arreglar la moto, después recuperar la moto, ir a buscar. ¿Se te hizo largo o no se te hizo largo? Se te hizo largo. Terminó el día y te quedaron más cosas por hacer. Bueno, el afán es una emoción peligrosa la que vamos a compartir hoy y es la que transmite esa sensación de que tenés mucho para hacer y poco tiempo para lograrlo. Y eso genera en el corazón esta emoción peligrosa. Empieza a generarse una preocupación porque todo el tiempo estás corriendo contra el tiempo. Estás todo el día tratando de ver cómo solucionarlo y nunca lo podés terminar de solucionar. Es como, para ilustrarlo fácilmente, es como tratar de correr o caminar en una caminadora. En una de esas, ¿vieron cuando van al gimnasio y te pones ahí a correr? ¿Alguno lo ha hecho alguna vez? ¿Alguno ha ido al gimnasio? ¿No? Yo no tengo eso, pero lo hago en mi casa así, ¿no? Solito, más barato. Lo hago así, ¿no? Vas corriendo, estás ahí, estás en el mismo lado. ¿Vos cuánto corres ahí, capaz? 30 minutos te hacen correr. 20 minutos, 15. Me acuerdo, me ponían en la bici fija para solucionar mi tema de la rodilla. Y vos le das. Y no avanzo nada. Y yo decía, ¿cuándo voy a...? Esto no tiene sentido, prefiero salir a andar en la bicicleta, por lo menos doy un par de vueltas, miro un poco de paisaje, pero era como para hacer el ejercicio, pero sin avanzar. Ese es el afán. El afán es que yo intento lograr algo, pero siempre estoy en el mismo lugar. Y eso me desespera, me da preocupación, me da esa sensación de no lo puedo lograr, nunca lo voy a alcanzar. Y ahí empieza mi vida, lo que dice la Biblia, a afanarnos, a preocuparnos excesivamente, a estar todo el tiempo pensando cómo voy a hacer para avanzar. Y yo ahí les puse algunas definiciones de lo que tiene que ver con lo que es el afán. El afán es un sentimiento de deseo intenso y persistente por alcanzar algo. Cuando yo deseo lograr algo y trato y lo intento y pongo todo mi empeño, pongo mi fuerza para poder alcanzarlo, pero parece que siempre está un paso más adelante que yo. Cuando hablamos del afán, hablamos de esa preocupación excesiva. Cuando la Biblia dice y habla acerca del afán, está hablando a no preocuparnos. Por eso usted va a escuchar, en la Biblia va a leer siempre, no os afanéis, no estéis afanosos. ¿Qué significa? No te preocupes
excedidamente, excesivamente. No te pases en la preocupación. Otra cosa que tiene que ver con el afán, otra idea que nos enseña esto del afán, es que de repente tenemos esta sensación de que estamos abrumados, de que tenemos muchas responsabilidades, que tenemos muchas tareas pendientes y que no podemos lograr nunca el alcanzarlas a todas ellas. Entonces vivimos abrumados por causa de eso. Tengo mucha responsabilidad, dependen de mí, dependen mis hijos, dependen de mí, mis padres dependen de mí, mis hermanos dependen de mí, amigos que dependen de mí. Entonces eso me empieza a generar a mí una sensación de no doy más. Todos dependen de mí. ¿Cómo hago? Si yo no estoy, ¿qué va a pasar? Y ahí empieza a haber una preocupación en la mente y en el corazón. Y empiezo a desviarme no solamente del propósito de Dios, sino también mi mirada del Señor. El afán está relacionado íntimamente con el trabajo excesivo, con estar todo el tiempo así, corriendo a los palos, todo el tiempo haciendo de acá para allá, pensando cómo sigue. Bueno, después de esto va a venir esto, después de esto va a venir aquello, después de esto. Y eso empieza a abrumar el corazón, empieza a dañar la vida. Por eso en el griego, miren lo que significa. Significa ser atraído de diferentes lugares, de diferentes direcciones. Es más, la palabra en el original también habla de una persona que está partida al medio, que una parte de su mente la consume las problemáticas, la consume la preocupación, la consume el trabajo y su mente está todo el tiempo pensando en eso y una parte de su vida está intentando confiar en Dios. Y eso es lo que significa afán. Por un lado sé que tengo que confiar en Dios, pero por otro lado tengo todo este trabajo excesivo en mi mente. Por otro lado tengo todas estas responsabilidades que me abruman. Por otro lado tengo todas estas preocupaciones que no me dejan tranquilo. Y ahí nuestra mente entra en una especie de colapso, ¿no? Porque todo el tiempo estoy en una sensación de insatisfacción, porque nunca lo logro, porque nunca lo alcanzo. Y bueno, de esto habla la Biblia y creo que el pasaje más claro para poder tocar este tema es Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante. Y lo vamos a leer porque le aseguro que nos vamos a sentir identificados con lo que dice la palabra y lo que dice Jesús. Miren, no hay palabras más sabias que las pronunciadas por Jesucristo. No hay mayor sabiduría. Y Él se encarga de tocar en el sermón más importante que predicó, Él se encarga de hablar acerca de esta temática. Dice Mateo 6, 25 en adelante, por tanto os digo, diga conmigo, no os afanéis por vuestra vida, qué habréis de comer o qué habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Versículo 31, repita conmigo, no os afanéis. Sigue el pasaje diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad, y este pasaje lo conocemos, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, repita conmigo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Miren si no será una porción de las Escrituras que es una de las porciones, hermanos, que tenemos que señalar en nuestra Biblia. En los tiempos actuales no puede verse más latente y más real. Vivimos en un tiempo, una vorágine tremenda, donde los tiempos parece que se acortan, que el día se acorte. Y mientras más años tenemos, parece como que los días son más cortos. Parece como que se nos pasa rápido el día y mucho de nuestro tiempo se consume sin que hagamos nada.
se consume simplemente en nuestra mente. Se consume en lo que nosotros vamos pensando. Es más, no solamente desde el lado de la preocupación, muchas de nuestras actividades requieren de nuestro pensamiento, de que nosotros pensemos, así que mucho de nuestro tiempo se pierde aquí. Imagínense si encima le damos algún lugar al diablo y a nuestros pensamientos a que cobren lugar para que se desarrollen. Termina en ese afán desmedido, en esa preocupación desmedida que estamos tratando de contemplar o de charlar en el día de hoy. Yo quiero hablar a partir de esta predicación algunos consejos, y probablemente me quede corto porque me anoté varios consejos de esta palabra, de esta porción, pero voy a resaltar algunos consejos para no vivir afanados. Algunos consejos para no vivir afanados. El primero de los consejos que da Jesús, escuche, lo da Jesús. Yo creo que Jesús sabía de qué hablaba. Jesús vino a la tierra y se focalizó en su propósito y tenía que hacer todas las actividades como cualquiera de nosotros, pero focalizado y centrado en el reino de los cielos, o sea que logró su cometido. Así que hay consejos que él vierte a través de esta enseñanza que son también para nosotros. El primer consejo de parte de Jesús lo tenemos en el versículo 25. Entender que hay cosas más importantes en la vida. Entender que hay cosas más importantes en la vida. El versículo 25 dice, por tanto les digo, no os afanéis por vuestra vida, qué van a comer, qué van a beber, ni por el cuerpo, qué van a vestir. No es la vida, escuche bien, más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Y qué está tratando de focalizar Jesús? No solamente está tratando de decirles el consejo así plano, ¿no? Esto es más importante que esto, sino trasladarlo a que comprendamos que hay cosas que son más importantes en la vida que simplemente aquellas que nos ofrecen los recursos materiales. Hay cosas más importantes en la vida que la comida, que la bebida y la vestimenta. Hay cosas mucho más importantes en la vida. Y el Señor lo va a decir, va a decirnos, por lo menos tenemos uno de esas cosas, las tenemos aquí. Y yo me anoté 2 o 3 cositas más que son más importantes en la vida que simplemente aquellas con las cuales todo el tiempo vivimos afanados. La primera la dice Jesús, la vida. El estar con vida es más importante. Que vos y yo nos levantemos cada mañana ya es una razón que brinde agradecimiento a Dios. En esa preocupación que a veces nos lleva a que todo gire en cuestión económica, el Señor dice, hay algo que es más importante que las cosas económicas, que las cuestiones económicas. La vida es más importante. La vida es más importante. La vida es más importante que la comida, la vida es más importante que el vestido, que la bebida. La vida necesita tener proyectos más grandes que simplemente vivir para comer. La vida necesita tener proyectos más importantes que simplemente vivir para tomar algo. La vida necesita tener proyectos más importantes que simplemente buscar una buena ropa para poder vestirnos. Tiene que haber algo más importante, tiene que haber un proyecto más grande que ese. Y ese es el que nos ofrece el Señor. Por eso en la Biblia encontramos que muchas veces, y lo hablé creo que la semana pasada, la Biblia nos habla de propósito. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo el Señor, esto es más importante que esto. Esto otro que a nosotros nos afana, no alcanza, no va a saciarnos, o sí nos va a saciar el entender que la vida que estamos viviendo hoy, cuando tiene un propósito, cuando gira en algo mucho mayor que cuestiones económicas, se va a sentir más realizada. ¿Saben lo que pasa con las cuestiones económicas? Y no tiene que ver con que no tenemos que trabajar, y después el Señor lo va a hablar aquí, no tiene que ver con que no tenemos que tener comida suficiente, ni bebida, ni las cosas para sobrevivir. Sino que el problema es que cuando nosotros nos ponemos un proyecto que meramente es económico, cuando lo alcanzamos, nos sentimos vacíos. Cuando lo alcanzamos, nos sentimos vacíos. Porque en realidad eso no llega a saciar
a la persona. Y eso es lo que está tratando de decir en este pasaje, que la vida es más importante. Lo otro va cuando lo alcance, y he hablado con personas que están en la búsqueda de tal cosa, ¿no? Bueno, quiero tener un auto mejor. Alcanzás el auto mejor y va a aparecer un auto que es mejor todavía y te vas a sentir insatisfecho porque ahora tengo el auto y quiero otra cosa más. Y tengo un amigo que ahora tiene su casa, él su sueño, quería tener su casa quinta. Y le digo yo la última vez que hablé, porque se apartó del Señor por lograrlo. Y le digo, ¿qué satisfacción tiene tener la casa quinta, no tener ni con quién disfrutarla? O sea, tu meta era alcanzar esa casa quinta, tener ahí, salir. No les digo que esté mal. Está mal cuando mi ocupación, mi mente, mi preocupación está ahí. Cuando tiene que estar en otro lugar. Cuando hay cosas más importantes. Cuando yo desenfoco mi vida de estas cosas que realmente son más valiosas para enfocarme en algo que es efímero, que es vacío, que no sacia, que no da satisfacción. Que por lo menos la satisfacción no es permanente. Es solamente para un momento. Por eso Jesús dice, hay algo más importante, la vida es más importante. ¿Qué otra cosa más podríamos mencionar que es más importante? La familia. La familia es más importante que eso. La familia es más importante que la comida, la bebida. Las otras cosas son necesarias para sobrevivir. Pero la familia es más importante. La familia es más importante. Hay personas que han trabajado toda su vida por su familia y no han pasado tiempo con su familia y hoy no pueden disfrutarla con su familia. Todo su trabajo era para que su familia esté mejor y hoy que tienen todo lo que han alcanzado, han perdido a su familia en el camino. Y durante todo el tiempo que lucharon para alcanzar eso, fueron perdiendo el tiempo que podían haber disfrutado con su familia para poder compartir ese sueño que querían alcanzar. Entonces se terminó desviando del propósito, porque la familia es mucho más importante que esas cosas económicas, mucho más importante. Mucho más importante el poder estar y el poder compartir esos logros, ¿no? Con las personas. El tiempo que perdemos en alcanzar logros por ellos, pero los perdemos a ellos en el camino. Y al fin de cuentas fuimos perdiendo a parte de nuestra familia porque nosotros estábamos focalizados, yo quería alcanzar esto. Y hoy lo tengo, pero no tengo con quién compartirlo. Y terminamos sintiendo frustración, esa sensación de vacío, porque todo por lo que luchaba y al final eso no era tan valioso como lo era la familia. El Señor, algunas mencioné ahí, ¿no? El Señor. ¿Tu vida espiritual debería de ser más importante? Y mi vida espiritual debería de ser más importante que cualquier cuestión económica que yo pueda alcanzar. Si cualquier cuestión económica me aleja de Dios, esa cuestión económica, primero, no es bendición de parte de Dios. Te aseguro que no viene de parte de Dios. Si te aleja, no viene de Dios. Y segundo, si te distancia del Señor, si te distancia de la presencia de Dios, del propósito de Dios, entonces tenemos que ver si realmente estamos focalizando en el lugar correcto. Dios busca que aprendemos a valorar, y este pasaje lo que trata de enseñarnos es que valoremos aquellas cosas que tenemos. Valorar aquellas cosas que tenemos, aquellas cosas que tenés en tu casa, dar gracias a Dios. Saben, a mí esto se me abrió el entendimiento cuando yo salí del país y empecé a darme cuenta de otros lugares y de otras realidades, porque yo nací en Argentina, ¿no? Y en Argentina tenemos una serie de cosas que damos por sentado que existen en todos lados. Cuando yo me fui del país me di cuenta que habían cosas que yo daba por sentado que no se pueden dar por sentado porque no existen en otro lado. El agua, tener que bañarte con medio litro de agua porque no hay más agua que eso. Y nosotros, ¿cuántos abren la canilla mucho? ¿Cuántos cuando lavan los platos abren la canilla así y le dan con todo? ¿Por qué? Porque acá ¿cuánto vale el agua? No solamente que hay agua, sino que además es barata el agua, ¿o no? Y sacamos y lavamos el auto y la lavamos así, nos mojamos nosotros. Bueno, no sé qué hace cuando lava el auto, hermano. Pero lavamos el auto y le damos... ¿Pero por qué? Porque lo tenemos... No lo estoy haciendo sentir mal, sino para que disfrutemos lo que tengamos.
Nosotros tenemos eso. ¿Saben lo difícil? Nosotros tenemos calor. Y muchos en su casa deben tener aire acondicionado. Levante la mano quien tiene aire acondicionado. Quiero saber quién tiene aire acondicionado. Bien. Aire acondicionado. ¿Cuántos tienen ventilador? Se lo pone ahí a la noche, ¿o no? Pegadito. Qué lindo que es el ventilador. Alguno no se puede dormir si no está el sonido del ventilador. Dígame si no. Si no está el sonido del ventilador, en verano no se duerme. Es así, ¿no? Cosas que tenemos en que eso lo tenemos. Y hermano, no lo disfrutamos y no agradecemos a Dios por tenerlo. Y estamos en la búsqueda de lo que no tenemos. Y a veces nos desesperamos y nos preocupamos tanto y no valoramos aquellas cosas que en realidad tenemos. Aquellas cosas que nosotros podemos agradecer porque las tenemos en nuestra casa. Y cuando nosotros somos conscientes de lo valioso, de aquello que realmente tiene valor, de que hay cosas mucho más importantes que Dios nos ha dado, cosas maravillosas que Dios nos dio para disfrutar, tiempo que podemos pasar quizá de ir y ver a tu hijo, a tu hija en un acto, ir y, por ejemplo, acompañar a tu hijo y a tu hija a algún momento particular de su vida, pequeñas cosas que podemos disfrutar. Esas cosas podemos dar gracias a Dios porque eso convierte en nuestra vida en personas llenas de gratitud. Cuando valoramos lo que Dios nos dio, empezamos a darnos cuenta que hay cosas valiosas que tenemos y que nosotros estamos focalizando, mirando cosas que en realidad no son tan valiosas. Y que las que sí tenemos son más valiosas y son cosas que van a perdurar a través del tiempo. Había una propaganda que decía, no sé si está todavía, que era de Mastercard. ¿Cómo era la propaganda que decía? Hay cosas que el dinero no puede comprar. Para todo, ¿la escucharon alguna vez? ¿O soy yo solo el que la escuchó? Yo la escuché, ¿no? Para todo lo demás, mire, hasta ellos reconocen que hay cosas más valiosas. Miren la locura, hasta ellos reconocen los que están sacándonos plata, porque una tarjeta de crédito no quiere sacar plata y dice, hay cosas que son más valiosas todavía. Para todo lo demás, bueno, ahí tenemos, no use tanto la tarjeta de crédito, hermano. Consejo aparte, para que no le duela al final de mes, para que no se preocupe excesivamente. Úsela cuando la necesite, pero tampoco, bueno, eso no tenía nada que ver. Escuché una vez una ilustración que me gustó. Una vez un niño le va y le pregunta al papá, ¿cuánto cobras por día? ¿Cuánto te pagan a vos por hora? ¿Cuánto te pagan por hora? Y ahí el hijo le empieza a decir, no, que ¿cómo me vas a preguntar eso? ¿Qué te importa? Y, pero ¿cuánto cobras por hora? Yo quiero saber cuánto cobras por hora. Entonces el padre le dice algo así, vamos a tirar un número de hoy, 5.000 pesos. Entonces él va, el nene, va hasta su pieza, empieza a sacar plata y le dice, papá, te compro una hora, acá tenés tus 5.000. ¿Podés pasar una hora conmigo? A veces, pareciera que necesitamos que nos paguen para que nosotros podamos pasar una hora con nuestros hijos, para que nosotros podamos pasar una hora con nuestra familia, de lo que sea. Y hermano, eso es más valioso. Dice Jesús, esto es más valioso, tiene más valor. ¿Y saben qué? Cuando pasa el tiempo, cuando pasen los años, nos vamos a dar cuenta. Me ha pasado y a veces se me cruza en la mente. La vez pasada, mi nena, la más grande, no, la más chica que está, voy a aprovechar que no está, si le sacamos el cuero un ratito. Habla mucho. ¿Quiénes saben que mi hija menor habla mucho? Todos saben, levantan la mano rápido porque si estuviste un ratito, habla y ella me habla. Yo de verdad a veces estoy haciendo un montón de cosas y ella me pregunta además, o no, yo le tengo que responder. Así que, y a veces yo le respondo en rápido, le digo que sí, mire que me está hablando, le digo que sí. Y 2 o 3 veces el Espíritu, yo entiendo que ha sido el Espíritu Santo que me ha dicho el corazón, va a llegar una época que no va a querer hablar tanto, aprovecha ahora. Y me he frenado, pero de verdad, y le he dicho, ¿qué era que me estabas diciendo? Hoy me pasó, por ejemplo, ¿qué era lo que me estabas contando? Y me tuvo contando otros 20 minutos, todas sus cosas. Pero hermano, a veces nos perdemos de cosas que son más valiosas. Y miren qué profunda que es la palabra, miren cómo es Jesús lo que nos dice.
Miremos que hay cosas más valiosas. Si hoy podemos salir de este lugar entendiendo que hay cosas que son más, que tienen más valor que esto que nosotros a veces nos afana y nos consume nuestro día, entonces vamos a poder aprovechar mejor nuestro tiempo. El segundo consejo de nuestro Señor Jesucristo es saber que somos valiosos para Él. Dice el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Usted sabía que es más valioso, ¿no?, que esas cosas que le preocupan. Usted es mucho más valioso que eso que hace que nuestra mente todo el tiempo se consuma en preocupación. Y la Biblia dice, y Jesucristo les empieza a mostrar, les trata de cambiar la mirada, ellos concentrados en sus situaciones, en sus problemas. En aquella época era distinto ahora. La gran mayoría de las personas trabajaban por día, por eso en la Biblia van a encontrar la palabra jornalero a cada rato. Va a aparecer mucho la palabra jornalero, porque no era como en la actualidad, habían pocas profesiones que vos empezabas y podías tener para toda la vida, como eran los soldados. Que vos eras soldado y toda la vida ibas a ser soldado. Y aunque te pagaban por día, vos sabías que tenías un trabajo casi que indefinido, salvo que te cometas algún error. En aquella época era distinto, era por día, vos te contrataban por día. Vos podías ir a trabajar y trabajar un día y no contratarte al día siguiente. Porque eran las personas que llegaban primero. Por eso las ilustraciones que se hablan, las parábolas, se muestra gente en una plaza como que estaba esperando que la vengan a buscar. Era distinto a la actualidad de hoy. Ellos se tenían que preocupar día a día, todos los días, para ver qué comían ese día. Es decir, hoy comían porque hoy tenían su salario y mañana tenían que salir a ver si tenían de vuelta. Por eso Dios le va a decir, miren, era todo el tiempo buscar el día a día, y entonces el Señor le va a hablar y le va a decir, bueno, aún en esto, ustedes tienen que aprender. Fíjense, y les empezó a mostrar la naturaleza. Miren. ¿Y por qué dice esta idea del valor? No valéis mucho más que ellas, porque, hermanos, muchas veces tenemos una falta de autoestima grandísima y se traslada. ¿Por qué le hablo de la autoestima? ¿Por qué le hablo de identidad también? Porque no solamente esto le pasa al no creyente, le pasa también al creyente, que tiene una autoestima muy baja y entonces cree que si tiene algo económicamente hablando va a poder ser definido mejor como persona. Entonces persigue cosas por alcanzar, porque siente de que de esa manera su estima va a ser elevada. Ahora voy a ser más querido, voy a ser más respetado, voy a ser mejor visto, voy a ser mejor recibido, me van a escuchar más mis palabras, va a tener más valor lo que diga. Y la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que el valor, nuestro valor, no reside en el plano económico, sino que reside en mi relación, en mi identidad con el Señor. Por eso Jesucristo les trata de desviar la mirada de ese lugar de autoestima tan baja, de que no soy nada, de que porque no tengo, entonces me van a mirar, es que tengo unos solos zapatos. Hay gente que no ha ido a la iglesia porque no voy a usar la misma ropa porque ya la usé la vez pasada. Hermano, es una locura, es una locura, es una locura, es una locura. Es una locura que nos mete el mundo en la cabeza, en el corazón, de que el valor lo tiene el dinero. Y la Biblia dice todo lo contrario. Y la Biblia nos enseña otra realidad. Y la Biblia dice, vos sos mucho más valioso que esa preocupación. Vos sos mucho más valioso que esa preocupación. Valés más. El valor de algo está determinado por su precio, ¿o no? Usted va a un lugar a comprar algo y de acuerdo al precio usted sabe si es muy valioso o poco valioso. Si usted va a comprar 1 kilo de carne, usted sabe, se le fue la mano el carnicero acá, ¿o? Che, mirá. Accesible o, che, mirá, es barata, yo no sé si está tan buena, ¿no? Porque a veces oferta, 5 kilos, 10.000 pesos. Oye, si joya, tengo los 10.000, pero 5 kilos, no será mucho. No, el precio ya te dice algo, hermano, ¿no? Te vas a comprar un auto, ¿el auto es más valioso que la carne? ¿Qué más valioso, hermano? ¿Tan cara la carne? ¿Dónde compra carne usted, hermano? Yo pensé que esta la íbamos a sacar rápido. ¿Dónde compra carne? Pero cara la compra. Es más caro un auto para mí.
¿No? Aunque esté todo roto su auto, hermano, porque usted dice, pero mi auto no sabe lo que es. Te lleva, tiene 4 ruedas. 4 ruedas vale más que 1 kilo de carne. ¿O no? Es más valioso. Y la Biblia nos dice, y mira, a mí me encanta esta palabra. Es una palabra que cuando la leí por primera vez, a mí me apasionó, porque entendí el valor que tenía cuando la leí. Primera de Pedro, fue uno de los primeros libros que leí en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, cosas que a veces perseguimos más, sino, miren cuál es tu valor, cuál es mi valor, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el precio que se pagó, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Imagínate lo valioso que sos, imagínate lo valioso que sos, que el precio que se estableció por tu vida fue la sangre de Jesús. Mirá si no será valiosa tu vida, que Jesucristo derramó su sangre para decir, este es el precio que pongo por él. No es que simplemente vino a la tierra, ya era un precio alto. Él dijo, muero por él, porque él es realmente valioso, ella es realmente valiosa. Muero por él. Ese es el precio que le pongo, la sangre preciosa del Señor. Y si sos tan valioso para que Jesús muriera en la cruz, ¿crees que no sos tan valioso para que él te supla las necesidades? Si él fue capaz de morir en la cruz por vos, ¿crees que no puede suplir tus necesidades? O sea, si el precio establecido por tu vida fue su sangre y te compró con precio de sangre, pero ¿cómo no se va a preocupar y va a estar ahí para escuchar cuando tenés una necesidad? Si sabe, dice esta porción más adelante, que tenés necesidad de estas cosas. Él sabe que las tenés necesidad. Entonces él también te puede suplir esas necesidades. ¿Por qué? Porque es más valioso, porque sos más valioso y por eso murió en la cruz del Calvario por tu vida. El tercer consejo que brinda Jesucristo para no afanarnos es comprender que mi preocupación no va a cambiar mi realidad. ¿Cuántas veces te preocupaste y no cambió nada? Todo quedó igual. ¿O no? La gran mayoría de las veces, dice esta porción, versículo 27, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, por mucho que quiera, por mucho que se preocupe, por mucho que intente, que se esfuerce, que desee alcanzarlo, ¿quién de vosotros podrá añadir a su estatura un codo? O sea, un codo era 45 centímetros, ser más alto. ¿Cuántos le gustaría ser más alto? ¿A alguno le gustaría ser más alto? Aldo no puede, porque si Aldo sigue siendo más alto, no pasa por las puertas. Así que en el caso de Aldo, 45 centímetros. Pero alguno capaz que quiere. Pero por más que quieras, ¿podés ser más alto? ¿Podés ser más alta? Las mujeres luchan con ese tema de la altura, pero porque quieren ser más altas. Siempre quieren ser un poquito más altas. Hay alguna capaz que ya no, ya está muy alta. Pero me gustaría ser más alta, ¿no? Y por más que quieren, no pueden, ¿o no? Le gustaría, pero queda ahí, no podés, por más que lo intenten, no se puede. Hay personas que trabaja su mente de una manera, ahí la mente trabaja. Y mientras más trabaja, en vez de encontrarse soluciones, se encuentran más problemas. O sea, tanto está trabajando la mente, tanto está afanado y preocupado, estamos tan preocupados que en vez de buscar o de encontrar una solución, porque en realidad esa preocupación intenta buscar una solución, pero se empiezan a producir más y más problemas. Y empieza ahí a más preocupación. Y de repente esto que era así, wow, se empieza a agrandar. No solo no podemos cambiar nuestra realidad, sino que terminamos complicándola un poco más. Ahí anoté una frase. La preocupación agota, pero no resuelve. La preocupación te deja, pero miren, de los brazos caídos, y cómo voy a hacer, y hacia dónde voy a ir, y si me sacan de acá, y qué es lo que hago, y cómo voy a llevar para acá, y después cómo voy a hacer con esto, pero ahora me viene esto, pero tengo que pagar esto, y tengo que hacer esto otro. Te agota. Terminaste el día
y no resolviste nada. No resuelve. Esa preocupación, el afán, lo único que hace es estar ahí, ¿no? Trabajando. Yo hice muchas cosas en la vida, pero tenía una de las cosas buenas que tenía y aprendí a andar a caballo. ¿Cuántos saben andar a caballo? Hay unos par de campesinos, ¿no? Que sabemos andar a caballo. Bien ahí. Vieron que hay caballos que son medio malos, ya vos te vas a subir y son malos Pero hay otros que son mansitos. Pero mansito, en serio, mansito, tranquilo. Yo tenía un caballo que era mansito, pero muy mansito. Lo usaba más que a lo que era más loco. ¿Por qué? Porque este era más mansito. Así que andaba casi siempre. Era tan mansito que yo llegaba a un lugar y yo nunca lo ataba al caballo. Porque el caballo no se iba. Yo le hacía a veces así, le hacía como que él se piense que lo ataba, le ponía así el lacito y él veía que estaba como doblado y ni lo intentaba. Se quedaba ahí, Turelli, no se movía, era buenísimo. A veces la preocupación nos encierra, nos ata. Quedamos así como ese caballo, tan atados que aunque tenemos la posibilidad de salir corriendo y seguir, estamos ahí, anclados por la preocupación, agotados. Estamos libres, estamos sueltos. Si el caballo hacía un intento, salía, pero nos quedamos ahí. ¡Tac! No nos movemos. La NTV traduce así, miren esta porción. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Es decir, y así lo traduce, parecido lo traduce la NBI. Por más que te preocupes, ¿podés agregarle tiempo a tu día? ¿Cuánto le gustaría que el día dure más? Levante la mano. ¿Le gustaría que dure más? Yo le voy a decir algo. Si durara más, tendríamos más tiempo para preocuparnos. Sábado y domingo podría ser un poquito más largo. Si durara más, tendríamos más tiempo todavía para tener más preocupaciones. Mientras más durara el día, más cosas se nos... Porque es lo que le decía hoy, nosotros armamos una lista, empieza el día y termina con más cosas, hermano. Por eso la Biblia dice que mientras más cerca esté el tiempo de la venida del Señor, los días serán como más cortos. Porque pasa eso, pasa que si no empieza a haber más preocupación y entonces se va a ir achicando el tiempo para que el Señor pueda venir o va a ser esa sensación, ¿no? No podemos agregarle más tiempo a nuestro día. No podemos. No podemos, por más que queramos, no podemos. Tenemos que aprender a confiarle cada uno de nuestros días al Señor. Cada uno de tus días, cada uno de mis días, se los tengo que confiar al Señor. Mis preocupaciones. Hermano, le hago un paréntesis acá y después, más adelante. Si el tiempo que pasamos preocupados, lo pasáramos orando, tendríamos más soluciones que preocupaciones. Le aseguro. Paréntesis que lo cierro. Después seguimos con esa idea. Pero toda nuestra mente ahí, taca, tantas cosas, ¿no? Quiero terminar con el consejo número 4 la semana que viene. Son 7 consejos, hermano. Yo sabía que hoy no lo iba a lograr, pero lo anticipé. El consejo número 4. Aprender que nuestra vida requiere fe. Nuestra vida requiere fe. Hay una distinción entre usted, yo y las personas que no conocen al Señor. Y es la fe. Eso es lo que nos distingue, lo que nos diferencia. No hay otra cosa. Somos igual, cometemos muchos errores, estamos en un proceso de cambio porque estamos intentando, pero todo eso es resultado de haber tenido fe. La fe es la marca distintiva entre un creyente, una persona que cree en el Señor, que es cristiano, y una persona que no es cristiana. El versículo 30, con palabras un poco duras, el Señor dice, y si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Miren, si hay una frase más recurrente por Jesús hacia aquellas personas que lo seguían, que esta, yo no sé si la van a encontrar. Sobre todo con los discípulos. A los discípulos en muchas oportunidades le va a decir lo mismo. Hombres de poca fe.
¿Por qué dudaron? Acá le faltó el por qué dudaron. ¿Por qué dudaron? Todo lo demás está igual. La fe, y uno dice, ¿por qué le hablaba así a los discípulos? Pero si los otros ni siquiera lo seguían, los discípulos con todo, porque quería gestar en ellos lo único que los iba a hacer diferentes. Quería forjar en ellos algo que los distinguía del resto. Lo que lo distinguía a Pedro de todos los demás que estaban en su generación era la fe. Lo que distinguía a Juan era la fe. Lo que distinguía a Jacobo era la fe. Lo que distinguía a Mateo era la fe. Lo que distinguía a los discípulos era la fe. Era la fe, confiar en el Señor, depositar toda su confianza en Dios, aún sabiendo que van a haber momentos difíciles. Aún sabiendo que van a haber momentos de preocupación, momentos en donde no sabemos qué puede llegar a pasar. Y eso nos va a pasar, si no te pasó, te va a pasar, seguramente te pasó. No existe nadie que no haya vivido con preocupaciones en la vida. Pero el arma espiritual que tenemos a nuestro alcance es la fe. Yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Dios es mi sostén. Dios es mi fuerza. Dios es el que me levanta. Dios es el que me guía. Dios es el que me frena cuando me tiene que frenar y el que me hace avanzar cuando tengo que avanzar. Es la fe. La fe me distingue. Fe para confiar que Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos y también lo que nosotros podemos administrar. A veces hay cosas que Dios no nos las da porque si nos la daría, nos alejamos y distanciamos del Señor. Y he visto a muchas personas que Dios le ha dado, y en algunos casos ha sido Dios, yo he visto que ha sido Dios, porque han confiado en el Señor, porque han pasado tiempo, Dios le ha dado determinadas cosas y apenas lo recibieron, se alejaron del Señor. Yo he escuchado decirme, no sabés, Dios me ha bendecido con este auto. Y no viene más a la iglesia porque todos los fines de semana se va con ese auto a pasear. La misma persona que te dice, Dios me bendijo con esto, eso mismo. ¿Saben por qué? Porque no saben cómo administrarlo, porque estaba bueno que recibieran ese auto. Pero no sabían administrarlo. Y tengo que tener la fe necesaria para recibir lo que necesito y también para poder administrarlo. Para ser sabio a la hora de administrar aquello que Dios me da. Porque Dios te da por la fe y vas a ver y lo has visto y lo seguirás viendo porque Dios es un Dios que muchas veces al mirar la necesidad de sus hijos o al mirar el anhelo del corazón, el Señor responde a esa necesidad. Cuando Dios te lo dé, decile al Señor, Señor, dame sabiduría para administrarlo. Amén. Dame sabiduría para administrarlo, para saber qué hacer con esto, para que mi fe en ti siga igual, siga intacta, aún cuando vos me has dado esto. Pero también el Señor nos da fe en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, cuando se presentan momentos en donde no sabemos qué hacer, cuando de repente la economía no es tan estable, cuando de repente empezamos a tener escasez en algunas áreas, cuando de repente empezamos un proyecto y no sale como nosotros creemos, y Dios nos da fe en ese momento. Incluso fe para esperar la intervención de Dios en el momento justo. Fe para ver la mano de Dios ahí, en el momento en el que tiene que venir. Hay muchísimas veces que yo he visto la mano de Dios en el momento justo. Y yo humanamente pienso, ¿por qué no antes? ¿Por qué no antes? ¿Por qué tiene que pasar este mes, estos 2 meses, estos 3 meses, este año? ¿Por qué no antes? Y Dios estuvo forjando. Yo me doy cuenta cuando termina todo el proceso, que Dios estuvo forjando algo en mí que antes yo no tenía. Y que en ese proceso, en el transcurso de ese tiempo, de que yo le seguí creyendo al Señor, Dios formó más áreas en la vida que simplemente la fe. Forjó paciencia, forjó templanza, formó carácter, personalidad, un montón de cosas que si no hubiese pasado por ese proceso, no las hubiese experimentado, no hubiese crecido, no hubiese madurado. Por eso cuando estés en un proceso que requiera tu fe, aprende a esperar la intervención de Dios, que llega a su tiempo, ¿no? En el momento justo. Yo no sé, pero si está todo acomodado a la vez, pero cuando uno anda apurado se ponen todos los semáforos en rojo. ¿Le pasa o no le pasa? Me pasa a mí nada más. Si te ponen todos en rojo, si vos andas tranqui, verde, todo verde. Decís, hoy que tengo que andar paseando, los otros atrás que te tocan bocina porque no podés ir despacio porque están verdes. Ahora cuando vos estás apurado, rojo.
Seguía al otro rojo. Es como que se ponen... Y yo no sé si usted hace lo que yo soy medio... Tengo mi problemita, hermano, también, ¿eh? No se crea que... Yo me quedo mirando el semáforo. Me lo quedo mirando para que cuando se ponga en verde salgo. ¿Se entiende? Hermano, me quedo 55, 54, 53, 52. Me quedo ahí, de verdad. Cuando estoy apurado es como que digo, porque quiero que cuando se haga 0 salgo. Entonces estoy ahí. Hasta el día de hoy no me ha salido que se adelante los segundos. No me ha salido. Yo lo intento, yo me pongo en la mente, dale, 43, y ahora salta el 40, no, 42, dale, ahora salta el 35. No, hasta ahora no lo logré. Pero me quedo ahí como... Y a veces estamos así. Estamos así tan concentrados a ver cuándo se va a hacer. ¿Cuándo va a ser el momento? Estamos tan preocupados por cuándo va a ser el momento que Dios intervenga. Hermano, Dios va a seguir trabajando con tu paciencia y con la mía para que cuando la aprendamos, entonces ahí venga el tiempo del Señor. Vamos a estar ahí, 42, 41, 40, preocupados ahí. Ya va a venir, ya viene el 5, el 4, el 3. Y hermano, vamos a estar ahí toda la vida. Hasta que no aprendamos a confiar en el que el Señor tiene sus tiempos. Y mi lugar y mi posición, lo que yo tengo que hacer es aprender a confiar en el Señor. Que cuando Él quiera, va a dar luz verde para que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Y que Dios abra las puertas que tenga que abrir. Y yo te animo y te desafío en esta noche a aprender a confiar en el Señor, a decirle, Señor, mi vida, mi corazón, mi ser, yo te lo quiero entregar. Quiero aprender a darte mi corazón, a entregarte mis preocupaciones. ¿Qué es lo que está ocupando tu mente? ¿Qué ocupa mi mente? La Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 4, y lo vamos a leer, Filipenses capítulo 4, para no decirle de memoria y equivocarme en alguna palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Dónde está nuestra mente a veces? ¿No está ahí? ¿O no? A veces no está ahí. A veces está en otro lado, está por todo lo demás, ¿no? Está en el otro lado, está en otro lugar. Y Dios dice, en esto pensad, en lo que es bueno, en lo que tiene virtud, en lo que realmente va a hacer que tu mente tenga sentido. Concentrémonos en su palabra. Si estoy ahí desesperado, que veo que todavía, ¿cuándo va a pasar? Recurrir ahí a su palabra. A entregar mi corazón a su palabra, a acercarme a su palabra, a ver, Dios, ¿qué vas a hablar? ¿Cómo vas a trabajar en mi pensamiento? ¿Cómo vas a trabajar en mi interior? ¿No? Y dice, lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste, esto hacer. Y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí viene una paz de parte de Dios. Ahí viene la paz de parte del Señor. Cuando nuestra mente se concentra en el lugar adecuado, cuando dejamos de pensar en aquellas cosas que al fin de cuentas consumen nuestro tiempo, porque están consumiendo nuestra mente, nos están agotando y estamos perdiendo de vista las cosas que en realidad son más valiosas, más importantes, que tienen más sentido en la vida. Quiera Dios que en esta noche lo que nosotros podamos hacer es decirle, Señor, yo quiero entregar mi corazón, mis preocupaciones delante de tu presencia. Ayúdame a pensar como vos querés que piense. Amén. Yo te voy a pedir que te pongas en pie para cerrar este tiempo con una oración y le podamos decir al Señor, Señor, quiero cambiar mi manera de pensar. Y de esto vamos a hablar la semana que viene. El domingo que viene vamos a hablar de cambiar la manera de pensar. Hace unos